Amén, Señor, amén. Gloria a Dios. Aleluya, mi amado. Capítulo 2 del epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Verso número 21. Vamos a estar leyendo, amados, del 21. Amén, el 22. En el nombre de Jesús Nazaret, 23. Amén. Vamos a estar leyendo esos tres versículos. Si nos da, ¿verdad? Vamos a leer hasta el 24, 21, 22, 23, 24 de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, ¿verdad? Entonces vamos después a hacer el análisis de cada uno de ellos, ¿verdad? Si el tiempo, ¿verdad?, nos da. Amén. Así que Romanos 2, capítulo, verso 21 al 24, lea la gloria del Padre y Espíritu Santo. Amén. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se adulterar, hurtas. Tú que dices que no se adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometas sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el 21, hermanos queridos, ¿verdad? Donde ya leímos, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Una pregunta. Que predicas que no se adulterar, hurtas. Ok. Lo que se consideraban maestros. Amén. Acuérdense, estamos hablando, el contexto es ¿de cuál? De los judíos, amados, que ellos pensaban, se creían superiores, ¿verdad? Y que eran excusables ante la presencia del Señor, amado, debido a que al trato, ¿verdad?, que Dios le había dado a ellos, al darle la ley y al escogerlo, ¿verdad?, como el pueblo a través del cual, ¿verdad?, vino el Mesías. Pero esto a ellos, ¿verdad?, no lo hacía inexcusable, ni tampoco los hacía menos pecadores, aleluya, amén, comparándolo con el pueblo gentil. Entonces el apóstol Pablo, ¿verdad?, en resumen, lo que está trayendo es la universalidad, ¿verdad?, del pecado, hermanos queridos, y de la necesidad de todo hombre, sea gentil o sea judío, ¿verdad?, de esa salvación que es en Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, hermano, siendo así, Pablo hablando, haciendo referencia y refutando las jactancias de los judíos, entonces les dice, ¿verdad?, que hablamos aquí de que los que se consideraban maestros y enseñaban no cumplían aquello que enseñaban. Los que se... Este es el orden establecido. Por lo tanto, la enseñanza vivida es también aquello que el maestro ha recibido primeramente. La enseñanza vivida es también, amén, aquello que el maestro ha recibido primeramente. El apóstol hizo antes referencia al conocimiento de la ley como el elemento capacitador para enseñar a otros. Sin embargo, el problema de esto a quienes se denuncia era que el enseñador se mantenía fuera de la enseñanza. ¿Me ha amado? El enseñador se mantenía totalmente fuera, ¿verdad?, de la enseñanza. De otro modo estaban ¿qué? Destruyendo la enseñanza con sus obras. O sea, ellos se limitaban a predicar, pero no se incluían en las demandas de la predicación. Amén. Ellos se dedicaban a predicar, amén, se limitaban a eso, pero no se incluían en las demandas de la predicación. Bendito sea la misericordia de Dios. Amado. Y esto, si vamos también al otro ejemplo, ¿verdad?, pues, podemos ver aquella oración que hace el profeta Daniel, ¿verdad?, cuando él mismo se incluye dentro del pueblo. Inclusive, yo entiendo que eso debe ser, ¿verdad?, una de las características del verdadero creyente. El verdadero creyente siempre va a identificarse con el mal, va a identificarse con el pecado, va a identificarse con la crisis, con la tragedia de los demás. Hermano, o sea, nunca se va a poner aparte, nunca se va a poner fuera. Y yo veo muchas veces, ¿verdad?, que hay personas que cuando usted habla en términos generales, inmediatamente comienzan a resbalar como la anguila. ¿Ve? Y ponen una pared. No, yo no, aquello. Ok, aquel es el mundano, yo no. Está bien, pero cuando uno clama a Dios, ¿verdad?, porque ahora mismo Cristo, ¿verdad?, vino por nosotros, y entonces el sacrificio fue por nosotros. Pero para poder ser un sacrificio efectivo, Él tuvo que ponerse en el lugar nuestro. ¿Ve, amado? Entonces lo mismo hizo el profeta Daniel. Daniel no había, ¿verdad?, pecado contra Dios, no había, ¿verdad?, se había hundido en la idolatría como el pueblo, no estaba actuando en rebelión contra Dios, pero cuando hace la oración, ¿verdad?, pues entonces Él no habla Israel, Él habla nosotros. Hemos pecado contra ti, hemos cerrado nuestros oídos para no oír tu voz por boca de tus hijos los profetas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? O sea, Él entonces, ¿qué hace? También se identifica con el pecado del pueblo. Bendecido sea la misericordia de Dios. Amén. Por lo tanto, hermanos queridos, ese era el problema que había aquí. Que entonces los judíos
se limitaban solamente a predicar, pero no se incluían ellos en las demandas de la predicación. Siendo así, hermanos queridos, ¿verdad? Pues, mediante un ejemplo, Pablo pone en evidencia esa realidad. Aquellos estaban enseñando que robar no era permitido conforme a la ley, pero ellos practicaban el robo. Especialmente notorio era esto en relación con las cosas de Dios, ya que desde antiguo estaban apropiándose de las ofrendas que pertenecían a Dios y que él había establecido en la ley. Su impiedad era tal que pensaban que podrían escapar a la disciplina divina, y por eso el profeta escribía: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malaquías 3:8, amén. Ok, los enseñadores estaban haciendo un fraude a Dios. El robo se producía por la retención ilícita de las ofrendas. La conciencia cauterizada por el pecado desafía a Dios. Amén. La conciencia cauterizada por el pecado desafía a Dios. Estos no eran capaces en tiempos del profeta ni después de él de aceptar las acusaciones divinas. Se creían perfectos hasta el punto de pedir que Dios le demostrase que aquello de que le acusaba era realidad. Estaban robando a Dios al quedarse con los diezmos y las ofrendas. Las ofrendas son un claro medidor de la espiritualidad de los maestros. Dios había que estableció las ofrendas para su pueblo. De la misma manera, también el diezmo, que era la décima parte del producto de los ingresos de las cosechas y de los frutos. De los diezmos había uno anual obligatorio para el sostenimiento de los levitas, la tribu sacerdotal. Otro se llevaba a Jerusalén para la fiesta de Jehová. Cada 3 años, el segundo diezmo se entregaba a los pobres. Los diezmos se usaban para el sostenimiento de la tribu sacerdotal. Y esta tribu no tenía territorio propio como las otras tribus. Había sido apartada para servicio del santuario y era sostenida con los diezmos del resto del pueblo. Cada 3 años había un reparto de diezmos en los que también participaban los desamparados. No dar diezmo era una manera de oprimir a los necesitados, y la tribu sacerdotal tenía que diezmar sus ofrendas. Los diezmos de los levitas servían de sostenimiento para los sacerdotes. Los diezmos se pagaban ya antes de haber sido establecidos por la ley. Al mismo tiempo, el profeta denunciaba el fraude en las ofrendas que eran voluntarias, además de los diezmos. Las ofrendas medían la espiritualidad del pueblo de Dios, y en tiempos de alto compromiso con el Señor había ofrendas voluntarias abundantes. En la construcción, por ejemplo, del tabernáculo, en los acopios, para la construcción del templo, en el avivamiento espiritual en el tiempo de sequía, en el avivamiento espiritual en los tiempos de Esdras, en la manifestación del gozo en días de Nehemías, esta circunstancia colocaba a los que robaban bajo maldición. Amén. No se trataba de un simple pecado de robo, sino de un notable menosprecio en respuesta al amor de Dios. Posiblemente Pablo estuviera pensando en el robo a Dios que el profeta Malaquías denunciaba. Sin embargo, pudiera tratarse de robo en general, condenado abiertamente en la ley, o incluso el robo ocultado bajo la capa de la religiosidad en el Corbán, que evitaba honrar a los padres como establecía la ley. La vida de los escribas y fariseos no concordaban con sus enseñanzas. La vida del enseñador debe concordar con lo que enseña. Amén. Ok, el versículo 22 dice: tú que dices que no se ha de adulterar, adultera. Tú que abominas de los ídolos, comete sacrilegio. Repito, tú que dices que no se ha de adulterar, adultera. Tú que abominas de los ídolos, comete sacrilegio. Entonces la acusación, ¿verdad?, se fortalece con 2 nuevas manifestaciones pecaminosas que ocurrían entre quienes, considerándose maestros, enseñaban a otros en demandas que claramente quebrantaban. La primera evidencia que se añade al versículo anterior está relacionada con la comisión del pecado del adulterio. La ley condenaba el adulterio. Sin embargo, el adulterio era considerado como consumado por los maestros que enseñaban la ley cuando concurría el hecho físico de la comisión del pecado. Se limitaba a enseñar solo el sentido literario del mandamiento, pero desconocían o tal vez ignoraban voluntariamente el alcance espiritual que tenía. Lo que el apóstol denuncia aquí fue objeto de acusación anteriormente por Jesús mismo en el Sermón del Monte. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 27 y 28. Amén.
Ahora, para entender mejor el alcance del mandamiento, es preciso entender el significado bíblico de la instrucción matrimonial. El matrimonio no es una institución humana, sino divina. Es decir, no fue pensada por el hombre, sino determinada por Dios, conforme a su pensamiento y voluntad. Dios mismo determinó el carácter del matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En el mandato divino hay 4 determinantes. Número 1. En el mandato divino hay 4 determinantes. Número 1. Una relación de exclusividad entre el hombre y su mujer, es decir, un solo hombre y una sola mujer. Número 2. Una relación de familiaridad nueva, distinta a la que anteriormente correspondía a cada uno de los esposos, por lo que dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Número 3. Una relación de convivencia y entrega mutua, se unirá a su mujer. Amén. Número 4. Una relación de unidad permanente, serán una sola carne. El matrimonio debe considerarse como un pacto sagrado, es decir, como un compromiso juramentado delante de Dios. La unión matrimonial es un asunto de voluntades que se comprometen a vivir unidos. Amén. Repito, oiga esto, la unión matrimonial es un asunto de voluntades que se comprometen a vivir unidos. El matrimonio es una unión pactada, de ahí que el profeta diga al esposo que su esposa es tu compañera y la mujer de tu pacto. Malaquías 2:14. El pacto matrimonial se establece con mutuo consentimiento y voluntariedad entre los dos esposos delante de Dios, que estableció la relación matrimonial, quedando constituido como garante del pacto establecido y testigo de cargo en contra de quien lo quebrante, que Dios considera como el abandono de un compañero y el olvido del juramento hecho ante Dios. La deslealtad matrimonial es considerada, mejor dicho, es condenada por Dios, quien advierte por medio del profeta: no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Dios hubiera podido hacer varias mujeres para Adán o varios hombres para Eva. Si hizo uno solo de cada especie, indica su voluntad de unidad y lealtad permanente para el matrimonio. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ok. Dios establece un cuidado esmerado de vigilancia para no caer en el pecado de deslealtad en el matrimonio. El mandamiento divino es claro y preciso: no cometerás adulterio. El verbo está en futuro, expresando una negativa enfática. Es un futuro volitivo. Amén. Es un futuro volitivo, es decir, de la voluntad. Amén. Apela a la voluntad del individuo para que no cometa el pecado que prohíbe. Jesús estaba citando literalmente el 6º mandamiento de la ley. Los escribas y fariseos explicaban a la gente que el mandamiento se quebrantaba solamente cuando había una relación literal o física entre un casado y un soltero, o entre dos casados fuera de sus respectivos matrimonios. O sea, que no estaban hablando ellos, de que para siempre, amén, gloria a Dios, en día vale, amén. No estaban hablando ellos sobre el matrimonio, amén, de que se quebrantaba solamente cuando se iba al acto, ¿verdad? Gracias al nombre de Jesús. Pero, sin embargo, Cristo lo llevó, ¿verdad? Aún más, a mayor profundidad. Dice entonces, hermanos queridos, ¿verdad? Que los que, teniendo el conocimiento del sentido de la ley, enseñaban a los que se consideraban como niños, limitaban la prohibición a la comisión literal del pecado, una práctica externa y real. Dios establece en su palabra que las relaciones íntimas son honrosas y lícitas dentro del matrimonio, pero cualquier relación de este tipo fuera del matrimonio es pecado delante de él. Y por esta causa y en base a este mandamiento, el apóstol Pablo enseña que cada marido viva solo con su esposa o viceversa. En el Antiguo Testamento Dios prohibía absolutamente el adulterio. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Levítico 18:20. El adulterio producía un acto de inmundicia. Amén. El adulterio producía un acto de inmundicia, un estado de inmundicia, contaminación entre los adúlteros. Este pecado afecta varias áreas de la vida matrimonial. Número 1, es un pecado contra el pacto de matrimonio. Amén. Es un pecado
pecado contra el pacto de matrimonio. 2, es un pecado contra el voto matrimonial de lealtad. Número 3, es un pecado contra la relación del matrimonio. El pecado de adulterio está directamente sujeto al juicio de Dios. Dios es testigo de cargo y juez contra quien comete ese pecado. Y por eso el escritor a los hebreos dice que a los adúlteros y fornicarios juzgará Dios. Amén, amado. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. El adulterio es un pecado que reviste tal gravedad delante de Dios que es uno de los pocos que tenía en la ley pena de muerte. El Señor se posesiona como testigo de cargo contra el que rompe el pacto sagrado del matrimonio. Amén. Los líderes religiosos de la nación enseñaban y la gente entendía que el mandamiento alcanzaba solo a la acción que consumaba el hecho. Por esa razón Jesús dio el verdadero alcance del mandamiento con "y yo os digo". Iba a complementar la enseñanza limitada que tradicionalmente se daba sobre el alcance del mandato. Y ese mandamiento alcanza a 2. Uno, el propio de la prohibición de adulterio. Otro, el de codicia, expresado también en la ley. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Amén. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Los fariseos enseñaban que solo el hecho consumado revestía quebrantamiento y era pecado contra el sexto mandamiento. Cristo condena tanto la comisión literal del adulterio como la mirada codiciosa hacia una mujer que no sea la esposa. La Biblia da testimonio de Job como de un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que tenía un esmero cuidado por las miradas codiciosas porque sabía hasta dónde conducían. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Job 31:1. Por ese cuidado especial, sin miradas codiciosas, el deseo, su corazón se mantuvo íntegro. Amén. Os conocía la consecuencia que acarreaba el pecado de adulterio. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muera para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Normalmente el pecado de adulterio comienza por una mirada codiciosa, como fue en el caso de David con Betsabé, la mujer de Urías Eteo. La mirada codiciosa activa la concupiscencia del corazón, de donde salen los malos deseos que procuran ejecutarse y en muchos casos llegarán a hacerse realidad. Los ojos son la puerta de entrada del elemento que genera la perversidad. La afirmación de Jesús debe entenderse claramente. El pecado no está en mirar a una mujer. Amén. El pecado no está en mirar a una mujer. La pecaminosidad está en la mirada puesta en ella para codiciarla. El Señor afirma que esa mirada codiciosa hacia la mujer del prójimo incurre ya en la comisión del pecado condenado en su ley, por cuanto está el deseo de llevarlo a cabo, aunque falta la oportunidad para hacerlo realidad. La intención es lo que Dios juzga y considera en todos los actos del hombre. La intención es lo que Dios juzga y considera en todos los actos del hombre. Amén. Todavía más, algunos de los maestros enseñaban que los que consideraban como indoctos la posibilidad de divorciarse de la esposa por cualquier causa. Dentro de la escuela liberal, como era la de Hillel en tiempos de Jesús, se admitía como razón para divorciarse de la esposa literalmente cualquier cosa que incluía nimiedades, tales como quemar la comida que estaba preparando. Amén. El divorcio era cosa natural entre los seguidores de ese grupo. Cuando un marido dejaba de estar interesado por su esposa, o lo que era peor y más habitual, cuando se interesaba por otra mujer, buscaba un motivo de desagrado y por él le extendía a su esposa inocente una carga de repudio, despidiéndole de su casa para casarse inmediatamente con otra. Oye, hermano, y hago un paréntesis aquí, porque esto verdaderamente que el ser humano es el mismo, porque eso es lo que se hace hoy en día. Usted ve los matrimonios, ¿verdad? Hoy en día, si es cristiano, ¿verdad? De verdad, pues, esto usted los ve que ellos luchan hasta el final, pues saben que eso no puede haberlo. Pero si son cristianos, ¿verdad? Donde siempre hay una parte, ¿verdad? Hay que romper el pacto, hermano, siempre hay una parte. Si es el hombre, como dice aquí, busca cosas baratas, ¿verdad? Busca una peleita, para que ella lo vote, pues seguro se lo va a querer que ella me vote. Entonces, ¿qué pasa? Si es ella, pues ya vio a uno hace como un par de mesecitos, 2 o 3 meses ya vio a uno que le gustó, entonces pues acá empieza a quedarse el hombre, ya tú no me sacas, ya tú no esto, que tú no me haces caso, tú no me tratas bien,
no sé, entonces empiezan rápido que mira, que digo, ¿verdad? Por muchos casos que vinieron a mí como pastor, pues ya yo lo que, yo lo otro, y hablan hasta de intimidad, ¿entiendes? Y ya no siento nada por él, pero no siento nada por él porque ya está enamorada de aquel. No pasa un tiempito, se da desde ahora y ya al otro día, ¡pum!, en las manos del otro. Y eso está dando mucho, hermano, ya así. En el tiempo de Jesús, ¿verdad? Pues estas personas hacían lo mismo, ¿ves? Dan a la mujer, ¿verdad?, carta de repudio, la despejan de la casa, pero era para casarse inmediatamente con otra. Posiblemente los maestros que acudieron a Jesús para preguntarle si era lícito repudiar a la esposa por cualquier causa, no eran seguidores de la escuela liberal, sino de los conservadores. Jesús apeló entonces al conocimiento que ellos tenían de la Biblia y afirma que en el principio el Creador, es decir, el que creó, los hizo al principio como varón y hembra. Dios creó un varón único e hizo para él una mujer única, de modo que aquel primer varón no podía divorciarse de su mujer porque era única para él. Eva fue tomada de un hueso de Adán. Por tanto, repudiar a la esposa es, en cierta medida, repudiarse a uno mismo. Y el uso de las palabras varón, literalmente macho, y hembra, expresa que en el pensamiento del Creador estaban los dos sexos, que se unirían en y por medio del matrimonio. Las consecuencias que trae el repudio por cualquier causa introducían directamente a la comisión del pecado de adulterio. Y Dios dijo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. El divorcio por cualquier causa, que muchos de los maestros judíos seguían antes y en el tiempo de Pablo, conducía a la comisión del adulterio, en que ellos mismos incurrían, a pesar de enseñar a otros que el adulterio es pecado y que debían apartarse de él. Es decir, enseñaban a otros lo que ellos no estaban dispuestos a cumplir. No debe olvidarse que el repudio y nuevo casamiento era práctica entre los rabinos y los escribas. Amén. Buen beso. Ok. Un segundo ejemplo, tercero en la serie, complementa la acusación. Pablo habla de quienes, enseñando a aborrecer a los ídolos, cometían el pecado de saquear los templos de los ídolos en beneficio personal. Es muy interesante, hermanos, que la construcción de esa acusación. Ellos enseñaban que todo cuanto estaba relacionado con los ídolos era abominación para Dios. Sin embargo, no tener reparo en saquear los templos de los ídolos para apropiarse de objetos sagrados dedicados al culto idolátrico, como si tales cosas no formasen para inseparable de la idolatría que condenaban. ¿Qué significa el término ladrones de templos que Pablo utiliza aquí traducido por cometer sacrilegio? Bueno, el verbo griego expresa literalmente la de robar o saquear templos. Amén. Hay alguna referencia histórica hablando de saqueos de templos por los judíos en algunos momentos de confrontación con otros pueblos en la historia. Sin embargo, pudiera tratarse más bien de comerciar con productos que iban a ser destinados al culto idolátrico o con materiales destinados a otros aspectos de la idolatría, considerando que la venta de materiales era lícita y que el problema espiritual era de quienes lo utilizaban en asuntos relacionados con la idolatría. Por tanto, estos enseñadores que enfatizaban tanto el pecado de la idolatría, cometían ellos mismos el sacrilegio de beneficiarse con objetos que tenían que ver con la idolatría que ellos denunciaban. Bendito sea la misericordia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ok. El versículo 23 dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Amén. Aquellos que enseñaban la ley son infractores de ella. Hablando de los judíos. Amén. Gloria al Señor. Por lo tanto, aquí hay un notable contraste entre profesión y realidad. Estos se jactaban de la ley, como ya se ha comentado antes, tomándola como distintivo orgulloso ante el resto de los hombres, pero buscando el conocimiento o en el conocimiento y posesión de ella, lo que les daba honra, en lugar de buscar la honra de ella, amándola, respetándola y obedeciéndola. Y un afán de orgullo humano, amén, un afán de orgullo humano, la marginaban de su vida, quebrantándola y trayendo con ello deshonra para Dios. Era una manifestación de hipocresía. Y el profeta había hablado de esa condición cuando escribía, dice pues el Señor,
porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero con su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. De personas con ese comportamiento habló Jesús, llamándoles hipócritas. Decían una cosa y veían otra, pero también incurrían en otra forma de deshonrar la palabra de Dios cuando enseñaban a la gente sus propios mandamientos, como si se tratase de la palabra autoritativa de Dios, añadiéndole a la escritura lo que no procedía de Dios, como les dijo Jesús, citando al profeta Isaías: pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Mateo 15, verso 9. La enseñanza, el culto y la adoración de aquellos era vana, porque su vida de piedad se reducía al cumplimiento de preceptos y ritos meramente externos sin contenido espiritual, ya que se producían al impulso de un corazón vacío de Dios, pero lleno de ellos. La enseñanza no estaba dirigida por el deseo de instruir a otros conforme a Dios, sino para manifestar una piedad aparente. Amén. Pero la mayor gravedad es que estaban enseñando como si fuese doctrina, lo que solo procedía de preceptos y mandamientos elaborados por los hombres. Y tal sistema, hermanos queridos, convierte la enseñanza en algo meramente religioso y no espiritual. El comportamiento del creyente solo puede establecerse en lo que Dios dispone y no en lo que el hombre desearía. Repito, el comportamiento del creyente solo puede establecerse en lo que Dios dispone y no en lo que el hombre desearía. Un sistema humano, por santo que aparentemente sea, es simplemente vanidad delante de Dios. Cristo enseñó que la adoración a Dios no es posible sin ser en espíritu. Por tanto, lo que no es en espíritu tampoco es en verdad. Bendito sea la misericordia del Señor. Amén. En la medida en que el espíritu no controla al creyente y que la palabra es mero recurso intelectual, así también se produce una inclinación hacia preceptos humanos que convierte la libertad en esclavitud y el gozo en cargas miserables. Amén. En ocasiones se produce algo semejante en el entorno de la iglesia. Hay quienes pretenden autoridad divina en la enseñanza para introducir en la mente de otros asuntos que son meramente ideas y conceptos humanos. Nadie está sujeto a semejante ordenamiento. Ningún creyente tiene deber de aceptar tales asuntos y mucho menos esclavizarse a ellos. Todavía más, no solo no se está bajo obligación de aceptarlos como mandamiento y sujetarse a ellos, sino que deben ser combatidos con denuedo, sobre todo cuando constituyen o cuando sustituyen o afectan a los mismos mandamientos de Dios. Debe recordarse continuamente que el cristianismo no es religión, sino comunión con Dios. Amén. Debe recordarse continuamente que el cristianismo no es religión, sino comunión con Dios. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Casi González. Amén. A la familia. Qué bueno que está con nosotros. Amén. Saludos a todos allá. Un beso. Amén, amado. Ok. El versículo 24 dice, el versículo 24 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, el capítulo número 2, verso 24 dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Amén. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Amén. Ok. Como conclusión confirmativa de cuanto ha dicho antes en referencia a los judíos, apela a la Escritura como fuente autoritativa recurriendo a una cita de la profecía. Posiblemente se trate de una frase del profeta Isaías. Y continuamente, Isaías dijo, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Isaías 52:5. Sin embargo, el contexto no es consecuente con una acción a causa de un correcto comportamiento de Israel. Repito, sin embargo, el contexto, o sea, de lo que estamos hablando, no es consecuente con una acción a causa de un incorrecto comportamiento de Israel, sino más bien como condición de los enemigos que los llevan en cautiverio. Tal vez en el pensamiento del apóstol estuviera la cita de Ezequiel: y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblos de Jehová, y de la tierra de él han salido. Amén, hermano. Repito, en el contexto no es consecuente con una
situación a causa de un incorrecto comportamiento de Israel cuando dice, ahora el nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Ven, hermano? O sea, no está hablando de la conducta de ellos, sino más bien está hablando, hermanos queridos, de que para siempre, amén, gloria a Dios, a la condición de los enemigos que los llevan a ellos cautivos, hermano. O sea, lo que están expresando ellos, bendito sea la misericordia de Dios, amén. Por lo tanto, hermanos queridos, ¿verdad? Dice que la condición de rebeldía del pueblo de Dios, o del pueblo de Israel, que había acarreado sobre él el juicio de Dios, fue motivo de burla, ¿ve, amado? Fue motivo de burla y desprecio de los gentiles hacia Dios, como si no hubiera sido capaz de impedir la situación a que Israel había llegado. No podemos olvidar, hermano, que en el tiempo de Israel, amén, en el nombre de Jesucristo, era pues los pueblos tenían como norma en cuanto a las guerras y demás, de que la victoria era obtenida, por ejemplo, si Israel era invadido por Asiria, pues entonces para los asirios era porque el Dios de ellos era más poderoso que el Dios, amén, en este caso de Israel, ¿me amado? Si Babilonia invadía Judá, pues era porque el Dios de Babilonia era más poderoso que el Dios de Judá, ¿me amado? Igual así, ¿verdad? En el caso de Jezabel, ¿verdad? Pues ellos creían también, adoraban a Baal, pues para ellos Baal era su Dios. Entonces el Dios de ellos, no es que para siempre podía hacer llover, independientemente del verdadero Dios, ¿verdad? Que era el Dios de Israel, no nos vaya a Nazaret, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Pues eso da indicio de que entonces, ¿qué pasa? Cuando las demás naciones venían, inclusive en la misma oración intercesora que hace, si no me equivoco, fue Moisés, ¿verdad? Que Dios, ¿qué van a decir después las demás naciones? Los demás pueblos, que los sacaste de allá de Egipto para morirnos, para que muriéramos aquí en el desierto, que es tu nombre que está por el medio, porque ese era el motivo, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el pueblo de Israel, ¿verdad? Pues entonces actuó en rebeldía y eran llevados cautivos, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué pasa? Eso lo que hacía, hermanos queridos, ¿verdad? Que y eran llevados cautivos porque era Dios mismo, ¿verdad? Utilizando estas naciones paganas en contra de Israel, o sea, como elementos de juicio, como instrumentos de juicio, amén, contra su pueblo, gloria al nombre de Jesús. Pero ¿qué pasaba con todo esto? Entonces eso era objeto de burla, amén, aleluya, y desprecio de parte de estas naciones paganas, amén, hacia Dios, amado, como si no hubiera sido Dios capaz de impedir la situación a que Israel había llegado. O sea, el Dios de ustedes no pudo librarlo de nuestra mano. Así mismo también Dios, ¿verdad? Creo que fue rey de los asirios, creo que fue, ¿verdad? Que Dios ¿y qué Dios podrá librarle de mi mano? ¿Ves? Sí, hermano. Entonces ahí es que está el asunto. O sea, que el problema no está, hermano, trayéndolo acá a la iglesia. No es que cuando se da un mal testimonio, ¿verdad? Por el nombre de Jesucristo, habla mal. No es que la iglesia, lo que está haciendo la iglesia, es lo que dice el inconverso, amado, es la actitud que toma el inconverso. Y entonces el problema está que la actitud el inconverso la toma en contra, lamentablemente en contra de Dios y también en contra del evangelio y en contra de la iglesia, amado. Cuando digo la iglesia me estoy refiriendo a aquellos que componen la iglesia, los verdaderos cristianos, hermano. Entonces ahí es que está el problema, ¿ves? Entonces, cuando usted viene a ver, pues lo que se ve, lo que queda mal es Dios mismo, ¿verdad? En la palabra, el sacrificio de Cristo. ¿Ves por qué? Porque nosotros decimos una cosa, que el Cristo, ¿verdad? Cambia y transforma, entonces la gente me va a ver a mí igualito. No me va a Nazaret, pues entonces, ¿verdad? Pues lamentablemente, ahí no hay caso. Mire, hoy estoy hablando con el muchacho que él me recorta, y el muchacho, ¿verdad? Yo le aprecio mucho, ¿verdad? Y tremendo, y pues siempre trato de ayudarlo, pero y es un muchacho, a pesar de toda una persona tal, que dentro de lo que hay hoy en día, ¿verdad? Pues un muchacho bueno, respeto y todas esas cosas, ya tengo situaciones. Entonces estuvimos hablando, ¿verdad? Y entonces pues él me habla y me dice, porque ahora mismo, si tú me ves a mí así vestido, ¿cómo estaba vestido? Bueno, con unas botas, las medias, un pantalón más abajo, un pantalón a la rodilla, el mahón, y una camisa media grandejita por fuera. Entonces, me dice a mí que si yo lo veo vestido así, que yo voy a pensar de él,
que esto es que no es cristiano, pues yo le dije, pues seguro que no, pues es que los cristianos visten así. Y empezamos, ¿verdad? Por ahí, él a defender, a justificarse, ¿verdad? Y entonces, pues yo usted sabe, hablándole claro, ¿ves? ¿Por qué, hermano? Pues digo esto, porque lamentablemente, entonces busco una gorra. Me digo, mira, si yo me pongo esta gorra así, como yo le estaba diciendo a mi mamá, si yo me pongo esta gorra, busco dos gorras, si me pongo esta gorra así de lado, ¿verdad? Parezco cualquier persona de eso que están por en la esquina, ¿verdad que sí? Ahora, si me pongo esta así, ¿qué parezco? No, como, independientemente como te pongas la gorra, eso viene del corazón, alaba, y de ladito pareces del mundo, y de frente también pareces del mundo. O sea, no trate de meter, que olvídate de eso, la gorra, como te la estás poniendo, como quiera, lo está manifestando que no hay fruto espiritual en ti, no hay fruto de Dios en ti, ¿ve, hermano? Entonces, lamentablemente, esas son las cositas que entonces el inconverso, bueno, fíjese tanto que él en esa condición y me está diciendo a mí que unos inconversos le dijeron a él, me estaba quejando que fue una iglesia y que era un desorden y que los nenes pasando así por entre medio de las piernas de la esposa de él, por debajo de los bancos y todo, que jugando con Nintendo, el otro jugando con celulares, bueno, y que un desorden terrible. Entonces él me estaba diciendo, ¿verdad? de que en esa situación, ¿verdad? Pues se molestó y demás, que sé por qué, por lo que había, el desorden que había en la iglesia. Pero entonces le dieron como 7 profecías allí distintas. Pero que él había creído, porque a los que le habían hablado, mira qué cosa, a los que le habían hablado de afuera, inconversos, que le habían hablado de unas personas diferentes y que todos le habían dicho lo mismo. Que él debía que abrir una iglesia, oye, tú debes abrir una iglesia. Y yo le digo a él, bueno, pues ellos te habrán dicho eso. Pues claramente que sí, porque usted tiene que ver por qué, entonces que él le creía más a ellos. Y yo, bueno, pues claramente que sí, porque ciertamente en el estilo que tú tienes, pues no es el estilo que les gusta a ellos, y le hablan en términos que usan ellos, ¿verdad? Tu estilo, el flow que tú tienes, como dicen ustedes. ¿Ves? Pues entonces ahí, pues, esta es la fácil, ¿ves? Aquí yo sigo también yo con el flow mío, y entonces tú eres mi pastor, ¿ves? Entonces seguimos moviéndonos lo que a nosotros nos gusta. ¿Sí, amado? Pero ¿qué pasa? Eso es así, ¿por qué? Porque entonces la gente va pensando, número uno, que eso es evangelio, y eso no es evangelio. ¿Ves? Entonces, a causa de eso, pues la verdad de Dios es blasfemada, y Dios también, ¿verdad? El nombre de Dios también es blasfemado entre aquellos que no conocen a Dios, por causa, ¿verdad? Del mismo pueblo. Por lo tanto, ¿verdad? Dice que los enemigos de Israel, que los habían llevado en cautividad, hablaban mal de Dios continuamente, acusándole de incapacidad para librar a quien se consideraba como su pueblo, quedando el nombre de Dios en maledicencia por causa de ellos. Por la conducta incorrecta de los que debían ser objeto a las naciones, el nombre de Dios era blasfemado. Y te voy a decir esto, hermano. Mire, muchas veces cuando Dios libraba al pueblo, era por eso. Si usted busca Ezequiel capítulo, mire, vamos a Ezequiel capítulo 36. Un momentito, vaya conmigo. Ezequiel 36, para que usted vea. Gloria al nombre de Jesús. Y quiero ir allá, ¿sabe por qué? Porque nosotros siempre pensamos en nosotros y nos olvidamos de Dios. El versículo número 10, vamos a darle 16 en adelante. Ezequiel 36, versículo 16 en adelante. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, con inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Entonces me pasó, mientras estaba en Israel, ¿verdad? La tierra que Dios había dado, pues la contaminaron con toda clase de pecado. Y derramé mi ira a causa de eso, dice Dios, derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. O sea, están haciendo sacrificio a otros dioses. Ok. Entonces el 19 dice, les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. El 20 dice, y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre diciéndose de ellos mismos, o sea, diciéndose de ellos. Pero no era Israel que estaba diciendo, nosotros somos pueblo. Los enemigos, a donde ellos fueron llevados, decían de ellos, estos son pueblo de Jehová,
y de la tierra de él han salido. ¿Ve? Entonces el 21 dice, ¿por qué dice eso? Porque los enemigos estaban haciendo burla, como acabo de leer ahora, y que para siempre, amado, amén. ¿Qué pasaba? Estaban hablando mal de Dios continuamente, acusándole de qué? Acusando a Dios de incapacitado, de que Dios no tenía la capacidad para librar, amén, a Israel, al que supuestamente era su pueblo y al cual supuestamente era su Dios. Entonces, de esa forma, el nombre de Dios, amén, quedaba en maledicencia por causa del pueblo. Hermano, fíjate, la causa era la rebelión del pueblo que llevaba a Dios a qué? A derramar juicio sobre ellos. Pero entonces, al ser llevados cautivos, las demás naciones entonces hablaban mal de Dios. Ese Dios de ustedes no tiene la capacidad de librarlo. Mi Dios Moló, mi Dios Astarte, mi diosa, la que sea, es más poderosa, Baal, es más fuerte que el Dios tuyo, es más grande que tu Dios. ¿Ves? Porque tuvimos guerra y nosotros vencimos y no sabían que era Dios mismo permitiéndole a ellos, a los paganos, aleluya, amén, y es que para siempre que existieran Israel, que lo invadieran y que lo llevaran cautivo. ¿Por qué? Porque era juicio de Dios, era la mano de Dios, amén, sobre ellos. Simplemente está utilizando el elemento de estas naciones paganas. Bendecido sea la misericordia de Dios. ¿Me fíjate, amado? Pero ¿qué pasa? Entonces, como Dios es que el nombre de Dios, el que está siendo blasfemado, pues el 21 dice, 21, verso 21 del capítulo 36 de Ezequiel, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Amado, he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado. ¿Ve? No dice ahí que Dios tuvo dolor al ver, amén, a su pueblo. No. Mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. El 22, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. Oiga bien, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. El 23, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ella, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Ve, amado, entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? ¿Qué tiene que hacer Dios? Lo mismo que pasó cuando Adán y Eva pecaron. Es lo mismo, hermano. Dios entonces tiene que actuar en beneficio de, hermano, como dijimos al principio, nos estuvimos dando el estudio sobre, ¿verdad? No me acuerdo, creo que era el libro de la enseñanza del Espíritu Santo, hermano, que Dios no puede quedarse de brazos cruzados cuando Satanás, aleluya, indujo o influenció para que el hombre se rebelara contra Dios. Pues entonces queda el diablo como el fuerte, como el poderoso, como el grande. ¿Ves? Mira lo que dice: destruir la obra de Dios, amén, aleluya, y entonces Dios no tiene la capacidad de hacer nada. Ya esto quedó así y ya no hay quien lo arregle, así que lamentablemente, porque Dios no puede hacer nada por eso. Entonces, ¿qué pasa? El que queda mal es Dios. Eso hay que entender. Sabemos que Dios es Dios, entiende, por favor, no es que Dios quede mal sentido, que Dios es Dios, pero su santo nombre, hermano, su santo propósito, amén, su santo plan, lo que Él ha determinado hacer, no es que para siempre. Entonces Dios no peca, ese brazo cruzado, entonces el que queda mal es Él, amado. Entonces cuando Israel hizo lo mismo, pues entonces las demás naciones paganas, ¿qué hacían? Pues blasfemaron su nombre por causa del pueblo, hermano. Entonces, ¿qué hace Dios? Y lo dice ahí, no es por causa de vosotros, no lo hago por vosotros, o casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Bendito sea la misericordia de Dios. Amén, gloria a Dios.
Amén, amén, Carmen. Sí, cómo no. Vamos a orar por eso, seguro que sí. Amén, en nombre de Jesús. Aleluya. Hermano, entonces ese es el asunto. Fíjate, entonces lo mismo pasa con la iglesia. Entonces, en este caso de Ezequiel 36, pues entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Dios tiene entonces que obrar en favor de ellos para que las demás naciones no continúen, amén, maldiciendo su nombre, para que su nombre no continúe siendo blasfemado, ni profanado en las naciones, o sea, para que Dios no quede como el Dios incapaz, incapacitado, el Dios inútil. ¿Ve? Siendo el Todopoderoso, Él no puede quedarse de brazos cruzados, hermano. ¿Ve? Entonces dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y lo multiplicaré y no os dejaré y no os dará hambre. Multiplicaré a sí mismo y siempre ahí mismo. ¿Ve? Sigue por ahí Dios hablando de la restauración. Amén. Y hay que para siempre. Gloria al nombre de Jesús. Pero dice, entonces dice el 32. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. ¿Ve? Vuelve otra vez y le dice, tengo que actuar porque si no actúo, que entonces yo queda como que el Dios de los babilónicos, como que el Dios de los asirios. Amén, entonces más poderoso que ellos. Y no es así. Porque yo soy Dios y soy Dios fuerte y celoso. Amén. Fuera de mí no hay otro. ¿Sí, amado? Entonces, ¿qué pasa? Voy a recalco, soy mismo para también con la iglesia. ¿Ve? Que entonces cuando la iglesia viene y actúa y hace cosas que no corresponden, ¿ve? Y que son en contra de la voluntad de Dios, pues entonces el que queda mal es Dios. El nombre que inmediatamente es profanado es el de Dios, por causa de la condición del pueblo, por causa de la condición de la iglesia. Hermano, no sé qué pasa, pues Dios, no es que la iglesia sea la checha de Dios, la nena linda de Dios. No, Dios está actuando por él. No es por la iglesia, Dios actúa por él primero. Por eso que quiero siempre hacer énfasis en esto. Nosotros siempre, cuando es, pero Dios es tan bueno. Pero mira, la restauración futura de Israel, versículo 36. Sí, hermano, pero Dios lo está haciendo no por ellos. Lo dice ahí la Biblia, no puedo tachar esa porción. ¿Ve? Y se lo recuerda después de forma enfática. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien. Dice, acuérdate que no es por ti. ¿Ve? Lo estoy haciendo por mí mismo, por mi santo nombre, que ha sido profanado, aleluya, por ustedes, en todas las tierras a donde habéis ido. ¿Sí, amado? Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas mal, cuando la iglesia de puerta mundana, cuando la iglesia nos da un buen testimonio, aleluya, que actúa, ¿verdad? El inconverso es como la iglesia menosprecia a Dios. Entonces, quien paga es Dios. ¿Por qué? Pues toda la gente puede ir para allá, para otra religión, para donde no tienen que coger. Amén, amado. Hace que para siempre, gloria a Dios. Termino con esto, por el Carmen, ¿verdad? Y de todas maneras vamos a seguir orando. O que dice, de otro modo, el que se considera maestro de los gentiles, hace que con su conducta el nombre de Dios no sea glorificado entre los gentiles, sino blasfemado por ellos. Aparentemente los maestros procedentes del judaísmo sentían gran celo por el nombre de Dios. No se atrevían a pronunciarlo y muchas veces ni tan siquiera escribirlo. Los escribas ponían un instrumento de escritura nuevo cada vez que tenían que escribirlo y lo destruían luego. Lo paradójico es que hacían distinción entre el nombre de Dios y Dios mismo. Es decir, honraban el nombre y deshonraban a la persona. Alaba. Actuaban de tal modo que los gentiles hablaban mal de Dios, a quien ellos decían honrar.
versículo 25. Vamos a ver ahora, ¿verdad? Pues ya que vimos en estos primeros versículos, cuando hablamos del 18 en adelante, ¿verdad? Pues vimos ahí que para siempre, aleluya, el conocimiento, ¿verdad? La práctica de los judíos. Y ahora vamos a entrar, hermanos, a su posición. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Amén. Versículo 20